Gloria al Señor. En Filipenses capítulo 2, hermanos, les pido si podemos leer la palabra del Señor en esta oportunidad. Filipenses capítulo 2. Deseo hacer hincapié en un versículo y es en ese versículo que vamos a meditar por algún tiempo. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué lindo versículo, qué lindo versículo de la palabra del Señor. El contexto en el cual el apóstol Pablo está exhortando y enviando esta carta para los hermanos en Filipo es un contexto complicado, porque se considera de que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel en la ciudad de Roma, esperando ese momento en el cual él iba a ser intervenido y más adelante iba a entregar su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entregar su vida, él escribe a los hermanos en Filipo y les dice: hermanos, yo deseo que cada uno de ustedes tengan el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Que cada uno de ustedes se relacione con nuestro Señor Jesucristo en su humildad. Porque a través de la humildad, hermanos, hay exaltación de parte de Dios. Una y otra vez, tanto en los Salmos como en el Nuevo Testamento, encontramos frases como: Dios ve de lejos al altivo, mas mira de cerca al humilde. Dios da gracia a los humildes, dice la palabra del Señor. Por eso en esta oportunidad quiero hablarles con este tema: de la humildad viene la exaltación. De la humildad viene la exaltación. El Señor Jesucristo, hermanos, fue nuestro único y principal ejemplo de una verdadera exaltación, precedido por una verdadera humillación. El Señor Jesucristo, al tercer día que Él había muerto, Él se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo para gobernar y ser el Señor de todo lo que existe, para gobernar y ser el único que puede dar salvación a todos los hombres. Por eso el apóstol Pedro, en su primer gran predicación, él dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos, solamente en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, entonces, Él, precedido a su exaltación, vemos su humillación. Y es este versículo 8 el cual da una clara definición de la humillación de nuestro Señor Jesús. Dice: estando en la condición de hombre. Esta frase, estando en la condición de hombre, está precedido ya por algo que viene en descendencia. En primer lugar, la palabra en el versículo 6 dice que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús, en la eternidad, la Trinidad del Padre se pusieron de acuerdo, y el Padre al Hijo, desde la eternidad inicial, ya que nosotros así le podemos llamar eternidad inicial, pero en sí no hay un inicio de lo eterno. Lo eterno es eterno, no vio principio, no vio final. Por eso este plan eterno de Jesucristo, antes de que la humanidad fuese creada, el plan de salvación ya había sido creado, porque Dios Padre y la Trinidad sabía perfectamente lo que iba a suceder. Jesús entonces no se aferró a sí mismo, no se aferró a su forma, dice la palabra, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó la condición de hombre. Fue hecho siervo, hecho semejante a los hombres.
Esto para Dios, en este caso su Hijo Jesucristo, ya era un acto de humillación. Que Dios se hiciera hombre era parte de la humillación que Dios decidió necesaria para salvar a la humanidad. Entonces, estando Jesús en la condición de hombre, ya había, digamos, descendido. Pero dice la palabra, estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea que cuando Él fue ya puesto acá en la tierra, Él a sí mismo se humilló. Y la palabra del Señor nos dice cómo fue que Él se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, de que nuestro Señor Jesucristo pudo haber hecho su voluntad. Pudo haber hecho más bien otra voluntad que no era la del Padre. Pero Él decidió hacer la voluntad del Padre a través de la humillación por medio de la obediencia. Cuando Él obedece al ir a la muerte y hasta la cruz, dice, hasta la muerte fue obediente. Eso quiere decir de que Él en toda su vida fue obediente y llegó al plan que Dios tenía para Él. El plan de Dios para Jesucristo era que Él padeciera la muerte y muerte de cruz. Pero a través de esta humillación de nuestro Señor Jesucristo, Él iba a recibir la exaltación que vemos en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A veces nosotros nos podemos preguntar, Señor, yo quiero vivir humildemente delante de tu presencia. Haz conmigo conforme a tu deseo. Haz conmigo conforme a como tú desees. Y guíame en el camino que tú deseas que yo haga. La gran pregunta es cómo nosotros nos humillamos a nosotros mismos. Cómo nosotros anhelamos muchas veces la exaltación de parte de Dios. Pero hermanos, recordemos que la exaltación siempre será precedido de un contexto, de un tiempo de humillación. Por eso dice la palabra que Jesús se humilló a sí mismo. Y la mejor manera en cómo nosotros nos podemos humillar también delante de Dios es a través de la obediencia. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos diciendo, Señor, tú eres mi gobernador. Señor, tú eres mi rey. Tú eres quien gobierna mi vida y yo quiero hacer tu voluntad. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 5 también nos dice otro detalle interesante acerca de la obediencia. Encontramos tres momentos, tres puntos importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice de que el Señor aprendió la obediencia a través de los padecimientos. Vamos ahí a Hebreos capítulo 5 para leerlo de primera mano, como dice la palabra del Señor en el versículo 7 del capítulo 5 de Hebreos. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Veamos entonces esta ecuación, digamos. La humillación o la verdadera humildad es aquella humildad que viene a través de la obediencia. ¿Y cómo se aprende a obedecer? A través de los padecimientos. Si hay aquí algún padre que ya sus hijos están grandes, también pueden haber otros padres que sus hijos están pequeños. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos a que ellos sean obedientes? Hay formas de enseñanza de acuerdo a cómo nos dirige la palabra del Señor. En un proverbio tan hermoso, los proverbios están llenos de sabiduría y dice: la vara y la corrección al muchacho le dan sabiduría. La vara y la corrección, la enseñanza, la instrucción, pero también menciona la vara. Yo creo que la vara es importante. Quizás a todos los que estamos acá de una u otra manera nos dieron vara, ¿verdad? La vara tiene el propósito de producir dolor.
De hecho, para eso es. Pero ¿cuál es el propósito de ese dolor? Para nada es de acabar al niño, de acabar al muchacho, acabar a la señorita, no. Sino que la vara tiene el propósito de que duela para que ese dolor produzca obediencia, o al menos produzca un sentido de que lleve a que algo está mal y a diferenciar entre el mal y el bien. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, es muy interesante porque no debemos confundirnos de que Jesucristo se despojó a sí mismo, pero Él dependió totalmente del Espíritu Santo, pero Él no dejó de ser Dios, pero en su humanidad Él sí vivió como cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él padeció, y en sus padecimientos que Él vivió, Él aprendió la obediencia. Desde el momento que inició el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, después de su bautismo, Él aprendió a ser obediente a la voluntad del Padre. Quizás el punto más clave es cuando recordamos esa oración en el Getsemaní. Cuando el Señor Jesús abrió su corazón delante del Padre y en oración toda la noche decía constantemente: Padre, si fuera por mí, pasa de mí esta copa. Como quien dice, esto de entregar mi vida por la humanidad, si fuera por mí, no quisiera tomar esta copa. Como quien dice, no quiero, mi deseo es que tú lo hagas de otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase es tan poderosa, es tan linda, tan hermosa, tan llena de amor, pero también tan llena de sufrimiento, tan llena de lágrimas. Dice la palabra del Señor en Lucas de que el Señor sudaba como gotas, como de sangre, dice la palabra del Señor, por la agonía. Él, a través de sus padecimientos, Él aprendió la obediencia. Y la obediencia, lo que le dio el Señor Jesús, fue una verdadera humillación, una verdadera humildad. Es decir, que el humilde es el obediente, el que ha aprendido a través de tal vez momentos complicados, momentos duros. No hay otra manera de doblar la cerviz si no es a través de los sufrimientos en la vida. Como los hombres y las mujeres doblan su cerviz delante de Dios. A veces Dios necesita doblar nuestra cerviz para que haya una obediencia completa a Él y a su amor y a su palabra. Él nos atrae con lazos de amor, pero esos lazos de amor muchas veces tienen que ser probados, tienen que ser pasados por momentos difíciles para que nosotros podamos doblar nuestra cerviz. Y cuando empezamos a aprender la obediencia, y cuando empezamos a caminar en esa obediencia que el Señor desea que nosotros caminemos, aprendemos la verdadera humildad como nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega la humildad a nuestra vida, mis hermanos, se produce también lo que la palabra le llama la exaltación. Jesús, cuando en su humildad padeció, murió. Y eso fue justamente también lo que hablábamos el día viernes acá en el tiempo de ayuno y oración. Hablamos de los beneficios de la muerte de Cristo. Hablamos del compromiso que nosotros tenemos como cristianos en la unidad con nuestro Señor Jesucristo al morir a nuestra vida antigua. Y ahora entonces hablamos también de la resurrección. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y entonces dice la palabra en el versículo 9 de Filipenses capítulo 2: Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Les hago una pregunta: ¿habrá otro nombre superior al nombre de nuestro Señor Jesucristo? No lo hay. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en ese nombre, en esa persona asignada por Dios, hay redención para la humanidad. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra figura sobre la cual pueda caer esta responsabilidad de salvar a los hombres. Solamente sobre nuestro Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto es profético, esto va a ocurrir cuando todas las personas vean a nuestro Señor Jesucristo y van a confesar que Jesús es el Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero para que Jesús alcanzara ese nombre,
para que el Señor Jesús lograra que toda rodilla se doble en ese gran día, para que Jesús alcanzara de que toda lengua confiese que Él es el Señor, Él tuvo que humillarse, Él tuvo que aprender la obediencia, Él tuvo que ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También cada uno de nosotros, hermanos, para que Dios nos levante. Pero cuando hablamos de levantarnos, cuando hablamos de exaltarnos, no estamos hablando de una exaltación negativa, es decir, orgullosa, altanera, llena de vanagloria, sino una exaltación que viene de Dios, una exaltación sincera y verdadera que viene de Dios. Es precedida por la humildad y por la humillación. Así como Jesucristo fue humilde, cada uno de nosotros somos llamados entonces a entregarnos en humildad por los demás, a entregarnos en humildad y en obediencia para hacer la voluntad de Dios, para entregarnos también en humillación y aprender a través de los sufrimientos de la vida la obediencia y decir: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Si depende de mí, hermano, si usted está atravesando momentos complicados en su vida, usted puede hacer la misma oración de nuestro Señor Jesucristo: Señor, si fuera por mí, yo no quiero pasar por esto, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Y ahí el hombre empieza a humillarse delante de Dios. Todo hombre y mujer empieza a aprender entonces ahí la obediencia. Y decimos: ya me doy cuenta que no es a mi manera, como dice esa canción famosa, sino a la manera de nuestro Señor, a la manera de Dios, a la manera de cómo el Espíritu Santo desea llevarnos en ese proceso. Y cuando nos humillamos, entonces recibimos de parte de Dios: ahora te puedo bendecir, hijo. ¿Por qué? Porque ahora ya sé que tú me vas a honrar, que tú me vas a dar la gloria, que tú me vas a obedecer. Entonces ahora puedo darte conforme a la medida de mi mano. Esa es la forma, hermanos, como Dios obra. Al menos de acuerdo a la vida de nuestro Señor Jesucristo, es la forma en cómo Dios obró. Y de igual forma, cada uno de nosotros, así como Jesucristo resucitó, nosotros también hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Y así como Jesucristo resucitó para obtener gloria y poder, cada uno de nosotros hemos resucitado para reinar juntamente con Cristo. Vamos a estar con Él en ese reino milenial. Vamos a estar con Él en la boda del Cordero. Vamos a estar con Él en todo tiempo. Vamos a estar con Él para siempre. Y recibiremos esa exaltación porque nos hemos humillado y le hemos dicho: Señor, hágase tu voluntad conmigo. Por lo tanto, hermanos, y buscando concluir en esta mañana, en esta oportunidad, el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Y Él la obediencia la aprendió a través de los padecimientos que Él tuvo que pasar y que Él tuvo que vivir. Esa obediencia a Él le dio la capacidad de humillarse a sí mismo. Esa humildad lo llevó hasta la muerte, pero también esa humildad le dio la victoria en esa cruz del Calvario, cuando el Espíritu Santo, por el poder de Dios, le levantó entre los muertos y le dio un nombre que está sobre todo nombre. La exaltación es precedida por la humillación. Hermanos, ¿en qué área desea usted que el Señor le exalte, le dé la victoria? Podemos decir entonces de que tiene que ser precedido por la humillación. Y nosotros nos humillamos a nosotros mismos cuando obedecemos a Dios, cuando escuchamos la dirección de Dios y decimos: Dios, yo deseo entonces hacer tu voluntad. Hermanos, procuremos que cuando Dios nos hable, porque sabemos nosotros cuando Dios nos habla, cuando Él nos habla, decir: Dios, ayúdame a hacer lo que tú me has dicho que quieres que yo haga. De una sola vez, hacer la voluntad de Dios para aprender esa obediencia. Y también, si debemos pasar por padecimientos, que el Señor nos ayude a poder pasarlos en victoria, aprender obediencia, a ser humildes
y veremos la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida. Veremos la exaltación de Dios sobre cada uno de nosotros y veremos cómo Dios nos levanta y entonces bendice nuestras vidas. Que Dios, hermanos, bendiga cada una de nuestras vidas y nos dé esa exaltación y esa victoria. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das este día, porque tú te levantaste de entre los muertos. De la humillación vino la exaltación y recibiste un nombre que es sobre todo nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros podemos aprender de ti, porque nosotros podemos aprender tu ejemplo, porque nosotros podemos aprender cómo tú lo hiciste, Señor Jesús. Podemos aprender cómo tú padeciste. Podemos aprender cómo tú fuiste obediente hasta la muerte, y una muerte, Señor, vergonzosa, una muerte complicada y dolorosa, la muerte de la cruz. Pero, Señor, esto lo hiciste por cada uno de los que estamos en este lugar y por los que nos ven también, Señor. Lo hiciste por nosotros, por amor. El amor fue lo que te movió a hacer lo que tú hiciste, Señor. Pero hemos entendido que no todo quedó ahí. Tú moriste, pero de nada hubiera servido si tú te hubieras quedado ahí. Señor, tú fuiste levantado por el poder del Espíritu Santo y resucitaste. Y nosotros ahora alabamos a un Cristo vivo, a un Cristo que está vivo, que fue levantado de entre los muertos. Y es así, Señor, como cada uno de nosotros también anhelamos vivir, Padre. Vidas resucitadas, Señor. Porque como dice tu palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida. Con Él, juntamente con Cristo, estamos nosotros ahora llenos de vida espiritual. Y ahora podemos acercarnos a ti por tu mano poderosa, Señor. Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Tú sabes los padecimientos, Señor, que estamos viviendo. Pero, Padre, tu palabra nos dice de que tú aprendiste a ser obediente a través de lo que padeciste. Padre, enséñanos obediencia, Padre. Enséñanos tu obediencia. Enséñanos a humillarnos a nosotros mismos, así como Jesús fue humillado, así como Él decidió humillarse a través de la obediencia. Padre, ayúdanos a ser obedientes, Señor, a ti, y ahí vendrá la exaltación. Porque tú das gracia a los humildes, porque tú ves de lejos al altivo, mas ves de cerca al humilde. Padre, danos siempre un corazón humilde. Danos un corazón que vaya de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oramos por nuestros hermanos en este momento, por cada uno de los que estamos acá. Levántanos, Padre. Fortalece, Señor Jesús. Trae ese vigor espiritual, Señor, en esta mañana. Que por tu Espíritu Santo, Señor, seamos fortalecidos en nuestro hombre y en nuestro ser interior, Padre, conforme a tu amor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Cantémosle esta alabanza al Señor, porque Él vive, ya no hay. Aleluya. Ya no hay temor. Aleluya.